Hola, yo soy Argus y esto es Bits. En esta ocasión vamos a hablar sobre JavaScript y vamos a hacer un poco, pues a platicar sobre cómo nació JavaScript y qué podemos hacer con esto. JavaScript es un lenguaje que fue creado inicialmente para darle vida a las páginas web. Eh, JavaScript es un scripting language, lo que significa que no requiere de alguna preparación para ser ejecutado. Y bueno, en los años 90 JavaScript era interpretado, pero en 2008, gracias al engine de Chrome que se llama el famoso V8, que es V8, eh, utilizó algo que se llama compilador Just in Time, lo cual también es GIT. Eh, entonces, lo que hace la diferencia entre lo que habíamos dicho, un intérprete, y lo que es un compilador, son dos cosas diferentes. Eh, en cuanto a un intérprete, mientras el lenguaje lo tenemos en un archivo, va a ir leyendo línea por línea y va a interpretar esas cosas. Cada una de las acciones o instrucciones a ejecutar se van a ir línea por línea. Y lo que tiene el intérprete es de que ya tiene estas funciones predefinidas en el lenguaje y ya lo tiene escrito en lenguaje máquina. Es decir, si tenemos una función que imprima, eso ya está escrito en el intérprete y ya está traducido a lo que es el lenguaje máquina, que en el lenguaje máquina solamente podemos ver los unos y ceros. Y lo que es el compilador va a agarrar todo el archivo. En este caso, digamos que es nuestro archivo, si fuera lenguaje JavaScript compilado, agarraría el archivo de JavaScript y este se transformaría totalmente a lo que son el lenguaje máquina, que es unos y ceros. Entonces, mientras que este va a ser más rápido, el compilador, el intérprete, lo que tenemos algunas ventajas. Sin embargo, este va a ser más lento. Eh, ok, entonces, ¿qué es Just in Time? Just in Time es lo que es la primer parte del Just in Time. Va a ser nuestro intérprete. Y el Just in Time Compiler, pues el compiler sigue siendo lo que es un compilador. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que línea por línea va a compilar al lenguaje máquina. Vamos a verlo con un ejemplo. Eh, para nosotros en nuestro HTML vamos a tener una nueva etiqueta que se llama script. Y dentro de este script vamos a poder escribir lo que nosotros querramos. Ahorita no vamos a explicar qué es lo que hace cada cosa, pero digamos que tenemos una función que imprime algo. Y no sé, regresa lo que es una, pues hace una suma aquí. Entonces, em, en cuanto a nuestro intérprete, bien podría tener que va a tener una función de suma en el cual va a recibir dos números. Y esta instrucción pues ya estaba en números de lo que es el lenguaje máquina. Y ahora como tenemos lo que es el just in time, pues va a tomar esta función
Va a tomar la primera función y va a convertirlo al lenguaje máquina y va entonces a tomar esto y ponerlo al lenguaje máquina y podemos nosotros tener las ventajas de estos dos mundos. Y es lo que hace más rápido hoy en día a lo que es JavaScript. Un poco más sobre lo que es la historia de JavaScript. En un inicio, JavaScript se llamó LiveScript. Pero el lenguaje de Java en ese tiempo era un lenguaje sumamente popular. Y se decidió bautizarlo con el nombre de JavaScript. Entonces le quitamos el live y le pusimos el Java. Pero son dos lenguajes totalmente diferentes. Simplemente fue pura mercadotecnia. Y hoy en día JavaScript es tan grande que tiene su propia especificación que se hace llamar ECMAScript. ECMAScript. Otra cosa de las que se puede hacer con JavaScript no solamente se puede correr en el browser. Hoy en día es tan grande que puede ser ejecutado en otros ambientes, como lo puede ser si queremos crear IoT, podemos crear robots, inteligencia artificial o incluso podemos hacer videojuegos. Entonces, hoy en día es sumamente importante JavaScript, ya que, pues, como es sencillo, podemos hacer demasiadas cosas. Y, bueno, otra de las cosas que tiene JavaScript es que es un lenguaje de programación y podemos ponerlo entre comillas seguro, ya que en el browser no provee acceso a bajo nivel. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con JavaScript? Con JavaScript vamos a poder agregar nuevo HTML, que es, nosotros tenemos nuestra página y podemos crear nuevos snips, o podemos cambiarle el estilo a nuestra página, ponerle nuevos estilos o incluso cambiarle los colores o cualquier propiedad que tengamos ahí, incluso el contenido de un HTML, ya sea el contenido que tenga un párrafo o el contenido que tenga un div. Otra cosa sumamente importante es reaccionar a las acciones de un usuario, es decir, que cuando se le da un clic a un botón, se le da un clic a un div, o si estamos moviendo el mouse, tenemos que ver, podemos checar cuál es la posición actual o cuál fue el teclado que se tocó. E incluso hoy en día, gracias a otros APIs que tiene el browser, podemos conectarlo con controles de videojuegos y poder, pues, obtener lo que es ese input. Y podemos bajar archivos o subir archivos. Entonces, para aprender JavaScript, no se necesita ir directamente a lo que es a ECMAScript para ver todo lo que es el contenido. Pero nos puede servir una página en donde podemos ver las propuestas, ya que JavaScript es un lenguaje que está en constante mejora y cada año hay una nueva versión de lo que es el ECMAScript. Hay diferentes estados y, por ejemplo, el estado de 0 son las propuestas que simplemente se dan al aire y van incrementando hasta la propuesta 4, que es cuando ya van a ser implementadas en el lenguaje. ¿Qué cosas no podemos hacer con JavaScript en el browser? Bueno, no podemos leer o escribir archivos arbitrariamente, ya que no tiene funciones propias del sistema operativo. Sin embargo, podemos realizar algunas operaciones una vez que el usuario provee archivos al navegador. Es decir, cuando nosotros tenemos un formulario
le damos clic en explorar o agregar archivo, siempre se abre lo que es el navegador de nuestros archivos y podemos dar acceso a ese archivo. Entonces con JavaScript podemos, no sé, leer lo que es el contenido de ese archivo o puedes parsearlo si es una imagen y ponerlo ahí. Y todo es conforme al usuario que le da esos permisos, como por ejemplo si queremos acceder a lo que es el micrófono o al webcam. También la comunicación entre varias ventanas, es decir, si estamos en esta ventana y luego esta otra ventana es otra página, estas dos no se van a poder comunicar, por lo menos no sin un previo contrato. Ese contrato es el Same Origin Policy, que es la manera de hacer esto, donde dos páginas dan el permiso al intercambio de información. Y de esa manera una página pues no podría robar, ya sea digamos que este es Gmail y este es una página, no sé, Facebook. Y pues Facebook no va a poder tener acceso a todos los datos de Gmail. Eso es de una manera en la que podemos tener seguro. Y bueno, ya cargó esta página, que es la especificación del lenguaje de ECMAScript. Y realmente es de que es un sinfín de información aquí. Am, Contiene toda la información detallada acerca de JavaScript y aunque es un reto entenderlo, nos puede dar muchas cosas. Pero vamos a checar cómo aprender de JavaScript sin tener que estar aquí. Esto es pues si tienen tiempo y tienen curiosidad de algunas cosas del lenguaje o cómo son implementadas, aquí se puede saber. Y les voy a dejar también este link de las propuestas. Una cosa interesante de las propuestas es de que hay algunos entusiastas quienes crean soluciones para hacer algo llamado transpilación, que es traducir estas propuestas, digamos que las propuestas del Stage 3 todavía no se sabe cuándo vayamos a tenerlo en el lenguaje, pero si lo queremos usar hoy en día porque es algo que realmente nos facilita las cosas, puede haber algunas cosas como Babel o otras librerías que luego vamos a estar viendo, las cuales nos van a poder traducir eso a algo para que el explorador pueda usarlo, ya que pues tenemos que esperar a que los navegadores empiecen a reconocer esas propuestas y como ya les dije, ellos se van a ir a lo que son las que ya se encuentran en el stage final, que es el 4. Y algo interesante es de que cómo podemos saber qué cosas están implementadas en el lenguaje. Hay diferentes tablas en las que podemos ver esto. Podemos ver aquí la tabla de JavaScript y podemos hacer un sorting para checar lo que son los features o si hay algunos features que necesitan un flag especial. Y como les comentaba, aquí dice quiénes pueden hacer esa transpilación. Y del lado izquierdo podemos ver de que, ok, quién sí lo puede entender esta parte, ya sea estos exploradores. Y bueno, también vamos a dejar ahí links para después checarlo. Otro también muy interesante es el de Can I Use, en el cual podemos poner cosas del lenguaje de ya sea de CSS o de ECMAScript con JavaScript. Por ejemplo, Flexbox, que habíamos comentado con CSS, podemos checar cuál es la compatibilidad. A lo mejor lenguaje exploradores más viejos no lo van a poder soportar. Como por ejemplo aquí nos dice que Internet Explorer de 6 a 9 pues simplemente no es soportado. Y en el 10 empezaron a soportarlo y como les había comentado aquí dice que solamente soporta el sintaxis del 2012
como les había comentado antes también, Flexbox pues cambió el sintaxis y pusimos cuál es el nuevo. Y con JavaScript pues más que nada son funciones. Tenemos que ver cuáles son las funciones. Esta es una función, por ejemplo, de JavaScript. Y aquí nos dice que, bueno, por ejemplo, Internet Explorer 11 ni siquiera se puede utilizar. Pero en Edge sí se puede y es seguro en estos exploradores. Sin embargo, por ejemplo, este método es muy sencillo. Nosotros lo podríamos escribir y con con las librerías que ya les comenté que podemos hacer transpilación, pues va a ser algo transparente para nosotros. Nosotros simplemente escribimos como sabemos que se utiliza y lo utilizan otros exploradores más nuevos. Y de esa manera podemos escribirlo sin tener que crear nosotros esa funcionalidad. Y bueno, una página que debemos de tener en cuenta, que es el mejor sitio para leer la información sobre el lenguaje, es MDN, que son los archivos de referencia de JavaScript gracias a Mozilla. Y aquí podemos ver cada una de las cosas del API, todas las funciones que tiene JavaScript, cómo funcionan, cuáles son los tipos de datos, etc. Esta es una de las cosas que si necesitan hacer algo o buscar cómo funciona una de las cosas que tenga JavaScript, bueno, aquí lo pueden ver. E incluso hay diferentes tutoriales, los cuales yo creo que luego podríamos ir checándolos. Nunca lo he checado todo a fondo, pero creo que sería algo interesante y podríamos aprender una que otra cosa. Entonces, eso es lo que es JavaScript. Pero antes de terminar este video, que simplemente es para dar punta a lo que es a donde vamos a comenzar con el lenguaje, vamos a checar y poner un hola mundo, en el cual vamos a tener aquí un alert. Vamos a poner un mensaje. Y cuando carguemos esto, podemos ver efectivamente que dice Hello World. Entonces, con esto nos vamos a despedir de este pequeño video. Para en el siguiente video va a ser un video largo en el que vamos a explicar muchas de las funcionalidades fundamentales de JavaScript. Vamos a ir un poco rápido por el hecho de que ya hay otros videos en el que explico qué es una variable o otras cosas. Pero vamos a tratar de hacer de que podamos entenderlo todo, porque en próximos capítulos vamos a empezar a hacer, digamos, a hacer un juego con JavaScript. Así que, bueno, nos vemos.